La estación fronteriza de Pedras Negras se asienta como un tumor de hormigón bajo luces de sodio que tiñen todo del color de huesos viejos. El calor de la medianoche reverbera en el asfalto que aún irradia el castigo del día, mientras un convoy de camiones cisterna comerciales espera al ralentí detrás de un transportador de ganado envuelto en una lona de polietileno azul. Los guardias discuten en un español rápido. Sus voces se extienden por el aire húmedo. Un sobre cambia de manos. Las barreras se levantan con un siseo hidráulico. Antes de contarles la historia completa, solo tengo un pequeño favor que pedir. Asegúrense de suscribirse al canal, denle al botón de me gusta y díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo esto? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Luis Lucho Navarro observa desde su cabina cómo el camión de ganado avanza lentamente por el puesto de control. Su motor diésel tose humo negro en el aire opresivo. A sus 40 años, lleva suficiente tiempo recorriendo las rutas de combustible transfronterizas como para reconocer las señales de una carga que no coincide con el manifiesto. Pero esta noche, algo es diferente. Una sección rasgada de la lona azul se agita al pasar el camión, revelando jaulas de acero apiladas en el interior del remolque. No es ganado. Son ojos humanos que le devuelven la mirada desde la oscuridad, desesperados y aterrorizados. Lucho pensaba que transportaba combustible, quizás un poco de dinero del cártel escondido, lo suficiente para pagar la universidad de su hija y las facturas médicas de su exesposa Marta. Los 50,000 a 80,000 dólares por cada viaje completado parecían una compensación justa por los riesgos que implicaba. Hasta la noche en que vio a gente cruzar la frontera en jaulas como si fueran carga. A la mañana siguiente, en el patio del depósito de combustible en Nuevo Laredo, los rumores se extendieron por la sala de descanso de los conductores, como diésel derramado. Chewy Hernández, el transportista de ganado del convoy de la noche anterior, fue encontrado muerto a tiros a 30 kilómetros al sur de la frontera. Su camión quemado, la carga esparcida, sin testigos. Alguien murmura entre café y pasteles rancios. Demasiados testigos. Lucho entiende la regla no escrita que gobierna su economía sumergida. Si ves más de lo que te pagan por ver, no vives lo suficiente para gastar tus ganancias. La revelación lo golpea como agua fría. No es solo un transportista de combustible que complementa sus ingresos con ocasionales viajes de contrabando. Es un engranaje en una máquina que trafica con vidas humanas junto con divisas y cocaína. Y los testigos de ese comercio tienen la costumbre de desaparecer en tumbas sin marcar en el desierto de Chihuahua. El camión cisterna de Lucho yace en el depósito como una ballena de acero de 30,000 galones. Sus parachoques cromados reflejan las duras luces fluorescentes del taller de mantenimiento. Desde fuera parece legítimo. Placas comerciales correctas, números del DOT, manifiestos de combustible que coinciden con las especificaciones de la carga. Pero Lucho ha empezado a notar detalles que no cuadran. Vapores de vapor donde no debería haber combustible. Golpes sordos debajo de los compartimentos de los deflectores, cuando se mete debajo para inspecciones de rutina. Líneas de parches soldados a lo largo de las costuras del tanque que no aparecen en ningún esquema del fabricante. El técnico de mantenimiento, un hombre nervioso llamado Raúl, con conexiones con el cártel que se remontan a 15 años, desvía las preguntas de Lucho sobre las modificaciones. Los deflectores se hinchan con este calor, explica mientras evita el contacto visual. El metal se expande, se contrae, no hay de qué preocuparse. Pero los 20 años de experiencia mecánica de Lucho le dicen que los deflectores de combustible legítimos no requieren placas de acceso ocultas ni patrones de soldadura especializados que parecen diseñados para ocultar huecos internos. Durante 2 meses, Lucho lleva a cabo su propia investigación con la paciencia metódica de un hombre cuya vida depende de la información precisa. Mantiene un cuaderno privado escondido en el camarote de su cabina, registrando las discrepancias entre los volúmenes de combustible cargados y las capacidades esperadas del tanque. Los números cuentan una historia. Diferencias de masa recurrentes de aproximadamente 150 kilogramos en los viajes hacia el sur, transportando tanques supuestamente vacíos que regresaban de entregas en Estados Unidos. Durante un ciclo de lavado sin supervisión en el depósito, Lucho introduce una cámara de endoscopio barata a través de una boquilla de drenaje.
pasando la línea de fibra óptica por espacios que no deberían existir. La pequeña pantalla revela sus peores sospechas: fardos envueltos en ladrillos y sellados al vacío en tubos de plástico, suspendidos en cavidades ocultas bajo el sistema de deflectores primario. Algunos viajes transportan dinero en efectivo puro, otros incluyen barras de cocaína selladas al vacío en carcasas de PVC, un seguro contra fallos en la entrega o incautaciones policiales. El sistema del cártel se revela a través de la observación cuidadosa. El despacho emite precintos de alambre numerados para cada tramo del viaje, fotografiados en origen y destino para verificar la integridad de la carga. El patio de recepción documenta los números de los precintos antes de cortarlos para los procedimientos de descarga. Para el observador casual, el sistema parece infalible, pero Lucho reconoce que cualquier medida de seguridad diseñada por humanos puede ser derrotada por el ingenio no humano. Comienza a recoger precintos usados de los contenedores de basura del patio, estudiando su construcción y sistemas de numeración. Una pequeña inversión en equipo de estampado de dados para aficionados le permite reproducir duplicados convincentes. La fe del cártel en la integridad de sus precintos se convierte en la base de su plan de robo. El cálculo moral que impulsa a Lucho hacia el robo implica más que la codicia. El asesinato de Chewy demostró que los conductores del cártel ocupan una posición precaria entre el valor y la responsabilidad. Los empleados de confianza reciben una compensación sustancial, pero los testigos de operaciones sensibles se enfrentan a la eliminación cuando su conocimiento se vuelve inconveniente. Quedarse en el sistema significa una eventual exposición a algo que lo marcará para la muerte. Huir sin recursos significa pobreza y un miedo constante a ser descubierto. Pero escapar con suficiente dinero para desaparecer por completo ofrece una tercera opción. El objetivo se presenta durante las operaciones financieras de fin de año del cártel. Los despachadores discuten un gran envío de repatriación de efectivo destinado a pagos de intermediarios colombianos, acuerdos de seguro inusuales y protocolos de doble escolta que luego se cancelan para ahorrar costos. Lucho confirma la carga a través de los chismes del depósito y las irregularidades en los manifiestos que sugieren algo valioso más allá de la carga normal de combustible. Abel García dirige una granja de cereales en Apuros, a 40 kilómetros al este del corredor principal de la autopista. Su negocio está aplastado por la manipulación de precios del combustible, controlada por el cártel y los pagos de protección, que consumen la mayor parte de sus márgenes de beneficio. Cuando Lucho se le acerca con una oferta de combustible gratis y un pago en efectivo por organizar un bloqueo de protesta de agricultores, Abel reconoce una oportunidad para contraatacar a la organización que está destruyendo su medio de vida. La protesta tiene fundamentos legítimos. Los agricultores locales se enfrentan a la bancarrota debido a los costos del combustible, los monopolios del transporte y las redes de extorsión que extraen tributos de cada aspecto de las operaciones agrícolas. Abel organiza a los rancheros vecinos en torno a quejas reales, creando una ira auténtica que proporcionará la tapadera perfecta para el bloqueo escenificado que Lucho necesita. La preparación del equipo ocupa 6 semanas de cuidadosa adquisición y posicionamiento. Una bomba neumática portátil y una manguera de transferencia de grado alimenticio, supuestamente compradas para el sistema de riego de Abel, se conectan al tanque de almacenamiento de combustible de su granja. Redes de carga y sacos agrícolas forrados proporcionan una capacidad de manejo rápido para extraer el contenido de los deflectores. Unos depósitos de lastre de agua, pesados para igualar la masa de efectivo retirada, ofrecen una carga de reemplazo que engañará a la verificación de peso casual. La seguridad de las comunicaciones requiere teléfonos desechables y radios de pulsar para hablar que no puedan ser rastreados hasta ninguno de los participantes. Lucho graba archivos de ruido de tráfico que simularán estar atascado en el convoy de protesta cuando los despachadores exijan actualizaciones de estado. La planificación previa cubre todas las contingencias, excepto el único factor que está fuera de su control. Si la sospecha del cártel se centrará en un robo externo o en una traición interna. La noche del objetivo llega con una humedad opresiva que vuelve el aire espeso como una sopa. El camión cisterna de Lucho sale del depósito de combustible del cártel a las 10:30 de la noche, con manifiestos legítimos que muestran una entrega de combustible hacia el sur
a las terminales de distribución de Monterrey. Los precintos de alambre se aplican según el protocolo. El rastreo por GPS está activo con intervalos de sondeo de 10 minutos. Todo parece rutinario para los despachadores del cártel que monitorean la operación desde su centro de comando con aire acondicionado. A las 12:32 de la noche, los agricultores de Abel colocan tractores y fardos de heno a lo largo de la carretera de peaje principal en el marcador kilométrico 182, bloqueando el tráfico en ambas direcciones con maquinaria agrícola que tarda horas en moverse. La policía local, muchos de los cuales provienen de familias de agricultores, muestra simpatía por los manifestantes mientras desvía el tráfico hacia rutas alternativas. El bloqueo crea exactamente el caos que Lucho necesita para su ventana de robo. La comunicación por radio con el despacho del cártel sigue guiones ensayados. Kilómetro 182, cerrado por la policía estatal. Manifestantes bloqueando con vehículos agrícolas. Solicito permiso para usar el desvío por la carretera agrícola secundaria. La respuesta llega rápidamente. Autorizado. Regrese a la ruta principal en el kilómetro 209. Confirme la integridad del precinto a su llegada. Lucho confirma mientras maniobra su enorme camión hacia el desvío de la carretera agrícola. El rastreo por GPS se vuelve esporádico bajo la densa cubierta de árboles que bloquea las señales de satélite durante minutos críticos. Los sistemas de monitoreo del cártel muestran el camión moviéndose hacia la ruta de desvío. Luego, breves interrupciones de señal que parecen consistentes con la interferencia natural del terreno. El ciclo de sondeo de 10 minutos proporciona exactamente el tiempo suficiente para la operación de Lucho si se ejecuta con precisión. Los hilos de grano de Abel proporcionan ocultación de la observación aérea. Mientras Lucho se estaciona detrás del edificio de almacenamiento más grande, las cámaras de seguridad y la vigilancia con drones no pueden penetrar las estructuras metálicas, creando una zona muerta donde sus actividades se vuelven invisibles para la supervisión del cártel. El reloj marca la 1:05 de la mañana, cuando Lucho comienza los 40 minutos más peligrosos de su vida. El drenaje de combustible requiere una medición cuidadosa para evitar activar las alarmas de volumen cuando la carga llegue a su destino. 4.000 litros transferidos al tanque de almacenamiento de Abel exponen la brida de acceso de servicio oculta que da acceso a la cavidad del deflector. El combustible transferido tiene un doble propósito: crear espacio de trabajo y proporcionar a Abel una valiosa compensación por su riesgo. La placa de acceso oculta se libera después de quitar 12 pernos que Lucho había aflojado gradualmente durante paradas de mantenimiento legítimas anteriores. Sin sopletes, sin equipo de corte, sin daños permanentes que expongan el método de robo a los investigadores del cártel. Dentro de la cavidad, fardos de dinero retractilado cuelgan en bolsas de polímero diseñadas para protegerlos de los vapores del combustible y la contaminación por humedad. 13 millones de dólares en billetes de 100 pesan aproximadamente 130 kilogramos, cabiendo fácilmente en los sacos de fertilizante agrícola que Abel maniobra con su carretilla elevadora. Lucho deja atrás cualquier barra de cocaína, no queriendo involucrarse en el narcotráfico, que conlleva penas legales más severas que el robo. Los fardos de dinero desaparecen en la bodega subterránea de Abel, excavada previamente para este propósito. El reemplazo del peso se vuelve crítico para evitar la detección durante los procedimientos de pesaje en el destino. Los depósitos de lastre de agua y la chatarra de cadena proporcionan una masa equivalente al efectivo retirado, al tiempo que crean una dinámica de chapoteo de combustible auténtica cuando el camión se mueve. La instalación requiere un posicionamiento preciso para engañar tanto a las básculas como a cualquier inspección física del interior del tanque. La integridad de los precintos permanece intacta durante toda la operación porque Lucho nunca toca los precintos exteriores del compartimento de combustible. El acceso oculto al deflector funciona independientemente del sistema de carga principal, lo que le permite robar el contenido oculto mientras deja los manifiestos de combustible oficiales completamente precisos. Una ligera capa de polvo de la carretera y residuos de diésel sobre la placa de acceso reinstalada elimina cualquier evidencia de manipulación reciente. A la 1:47 de la mañana, Lucho se reincorpora a la autopista principal y el rastreo por GPS reanuda su funcionamiento normal. El despacho recibe su informe de estado
confirmando la navegación exitosa alrededor de la zona de protesta. Las lecturas de temperatura del combustible muestran una elevación consistente con el ralentí prolongado durante el retraso del bloqueo, explicando las variaciones menores de volumen que aparecerán cuando la carga llegue a su destino. El patio de recepción del cártel en el norte de Monterrey opera bajo reflectores que convierten la noche en un duro día artificial. El personal de seguridad fotografía los precintos de alambre antes de cortarlos para los procedimientos de descarga de combustible. Las mediciones de volumen caen dentro de las tolerancias de merma aceptables, teniendo en cuenta los cambios de temperatura y la evaporación durante el transporte. Nada parece inusual para el equipo de recepción, que completa la documentación estándar antes de liberar a Lucho para su viaje de regreso. El descubrimiento de la carga oculta ocurre 8 horas después, cuando los especialistas en recuperación de efectivo del cártel llegan para vaciar los compartimentos ocultos de los deflectores. En lugar de 13 millones de dólares en efectivo, encuentran lastre de agua y chatarra. El pánico se extiende por la organización mientras los supervisores intentan determinar cómo pudo ocurrir un robo tan sofisticado sin ser detectado por sus sistemas de seguridad. La investigación inicial del cártel se centra en posibilidades de robo externo. Los equipos de ladrones de carreteras ocasionalmente atacan cargas valiosas, pero dar con un compartimento oculto específico requiere conocimiento interno de las operaciones del cártel. El bloqueo de la protesta proporciona una cobertura conveniente para operaciones de robo prolongadas, pero el caos del tráfico complicaría cualquier robo a gran escala que requiera equipo especializado y tiempo prolongado. La sospecha finalmente se centra en Lucho como la única persona con acceso, oportunidad y conocimiento necesarios para el robo. 36 horas después del descubrimiento, los sicarios del cártel lo capturan en su apartamento, mientras los vecinos observan desde detrás de las cortinas. Nadie interfiere. Nadie llama a la policía. Las reglas de su vecindario prohíben estrictamente ser testigo de los asuntos del cártel. El interrogatorio tiene lugar en un cobertizo de almacenamiento convertido en las afueras de Nuevo Laredo, donde las paredes de hormigón amortiguan los gritos y los sistemas de drenaje industrial limpian las pruebas. La privación del sueño, los golpes y las técnicas de tortura con agua quiebran a la mayoría de los sujetos en horas. Pero la historia de Lucho se mantiene consistente a través de repetidos interrogatorios. Caos en el bloqueo, desvío dirigido por la policía, sin precintos rotos, registros de GPS que confirman su ruta. El análisis de datos salva la vida de Lucho al crear una duda razonable sobre su participación. El rastreo por GPS muestra la ruta de desvío autorizada con interrupciones de señal consistentes con la interferencia del terreno. Las fotografías confirman que la integridad de los precintos coincide con la documentación de salida. La merma del volumen de combustible se encuentra dentro de los parámetros normales para los factores de temperatura y evaporación. Los informes de la patrulla de carreteras verifican que el bloqueo de la protesta ocurrió exactamente como Lucho lo describió. El análisis de costo-beneficio del cártel sopesa el gasto de reemplazar a un conductor experimentado y previamente confiable contra la posibilidad de que ocurriera un robo externo durante el caos de una protesta auténtica. Matar a Lucho proporciona satisfacción emocional, pero elimina un activo valioso si es inocente. Mantenerlo permite un monitoreo continuo mientras se mantiene la capacidad operativa para futuros viajes. La solución de compromiso implica un castigo financiero y una vigilancia mejorada. El pago de Lucho se reduce por la pérdida, aunque se le permite seguir trabajando bajo observación intensiva. Rastreadores GPS ocultos, registros aleatorios de vehículos y equipos de vigilancia encubierta monitorean sus actividades durante meses después del incidente. El cártel se cubre las espaldas castigándolo, mientras mantiene su utilidad. La granja de Abel se enfrenta a represalias del cártel 3 semanas después, cuando los sicarios allanan su propiedad en busca de pruebas de su participación en el robo. Encuentran tanques de almacenamiento de combustible, equipo agrícola y operaciones agrícolas legítimas, pero no dinero ni signos evidentes de actividad inusual. La historia de Abel sobre la compra de combustible con descuento a un intermediario independiente se sostiene bajo interrogatorio, especialmente cuando está respaldada por facturas falsificadas
que Lucho le proporcionó semanas antes. El dinero presenta desafíos inmediatos de almacenamiento y seguridad que requieren una planificación cuidadosa para evitar la detección o el deterioro. 13 millones de dólares en efectivo generan problemas de moho e insectos si no se conservan adecuadamente en ambientes controlados. Los silos de grano de Abel, equipados con sistemas de eliminación de oxígeno para el control de plagas, proporcionan una conservación temporal mientras se desarrollan estrategias de lavado a más largo plazo. Convertir 13 millones de dólares en efectivo robado del cártel en activos utilizables requiere sofisticadas redes de lavado de dinero que operan en múltiples jurisdicciones. Las casas de cambio a nivel de calle ofrecen liquidez inmediata con descuentos significativos, generalmente de 60 a 70 centavos por dólar para grandes volúmenes. Estas transacciones proporcionan capital inicial para operaciones más complejas, al tiempo que reducen el problema del almacenamiento a granel. La importación de maquinaria usada crea fachadas comerciales legítimas para grandes transacciones en efectivo. Comprar equipo agrícola dañado en subastas de Estados Unidos con efectivo y luego revenderlo después de reparaciones mínimas genera ingresos facturados que parecen completamente legales. La diferencia de margen entre los precios de compra y venta proporciona ingresos limpios que pueden depositarse en bancos, invertirse en propiedades o utilizarse para compras importantes sin activar investigaciones de inteligencia financiera. El comercio de ganado ofrece otra vía de lavado con potencial de ganancias incorporado. Las compras en efectivo de ganado a través de ventas privadas, seguidas de ventas en casas de subastas que generan pagos por transferencia bancaria, crean ingresos agrícolas documentados que respaldan las afirmaciones de un estilo de vida rural. Los ciclos se pueden repetir varias veces con diferentes animales, convirtiendo gradualmente el dinero sucio en depósitos bancarios limpios. La conversión a criptomonedas a través de intermediarios extrabursátiles en Panamá proporciona acceso a los mercados internacionales mientras se mantiene el anonimato a través de monedas de privacidad e intercambios descentralizados. $1 millón convertido a Bitcoin y otros activos digitales permite la compra de propiedades en Paraguay y Argentina a través de empresas fantasma que ocultan la propiedad real. La salida de Lucho de las operaciones del cártel requiere una orquestación cuidadosa para evitar sospechas mientras se crea distancia de las redes criminales. Un incidente de incendio de frenos, simulado durante un viaje de rutina, proporciona justificación para reclamaciones de incapacidad médica relacionadas con el trastorno de estrés postraumático. El cártel, feliz de derrotar a conductores potencialmente comprometidos, acepta los pagos por incapacidad y los acuerdos de confidencialidad que sirven a los intereses de ambas partes. La reubicación geográfica ocurre gradualmente durante 18 meses, mientras Lucho establece conexiones comerciales agrícolas en Paraguay y el norte de Argentina. Su experiencia en el transporte de combustible proporciona una cobertura legítima para su participación en las industrias de distribución de combustible y fertilizantes agrícolas, que frecuentemente involucran grandes transacciones en efectivo y comercio transfronterizo. La nueva identidad surge a través de la adquisición cuidadosa de documentos, utilizando conexiones familiares y la corrupción burocrática común en toda la región. Certificados de nacimiento, documentos nacionales de identidad y licencias comerciales crean a Rafael Mendoza, un distribuidor de combustible agrícola sin conexión con Luis Navarro o las operaciones transfronterizas del cártel. 18 meses después del robo, Lucho dirige una pequeña pero rentable empresa de distribución de combustible que atiende a clientes agrícolas en toda la región fronteriza entre Paraguay y Argentina. El negocio proporciona ingresos legítimos mientras sirve como vehículo para lavar el dinero robado restante a través de operaciones comerciales normales. Sus clientes pagan en efectivo por las entregas de combustible, creando una explicación natural para los grandes depósitos de divisas. La culpa por haber presenciado el tráfico de personas motiva donaciones benéficas anónimas a organizaciones de asistencia a migrantes en toda Centroamérica. Estas contribuciones, realizadas a través de canales no rastreables, proporcionan un alivio psicológico al tiempo que garantizan que una parte del dinero robado sirva a fines humanitarios. Las donaciones no pueden devolver la libertad a las personas que vio en jaulas, pero ofrecen ayuda a otros que enfrentan una explotación similar.
Los registros contables del cártel registran la pérdida como combustible 682 colones por 13 millones de dólares, evento de protesta en carretera, sin resolver, asignado a ataques. Ningún individuo recibe la culpa oficial por el robo, aunque 3 supervisores de seguridad de nivel medio desaparecen en los meses siguientes como chivos expiatorios de la organización. El caso permanece abierto en los archivos del cártel, pero la investigación activa cesa a medida que otras prioridades reclaman atención y recursos. 5 años después, los registros de subastas de granos en la provincia de Formosa señalan grandes compras en efectivo, realizadas por un comprador que coincide con la descripción general de Lucho. Los fardos de dinero llevan series de sellos de la Reserva Federal que coinciden con registros históricos de incautaciones de operaciones del cártel, reabriendo el interés investigativo entre las agencias de aplicación de la ley que monitorean las actividades de lavado de dinero. Pero la identificación positiva sigue siendo imposible y no se producen arrestos tras los avistamientos reportados. Las preguntas persisten a través de múltiples investigaciones y jurisdicciones. ¿Cómo alguien roba 13 millones de dólares de los sofisticados sistemas de seguridad del cártel sin dejar pruebas? ¿Fue el robo una operación interna o un robo externo disfrazado de transporte legítimo? ¿Poseen otros conductores un conocimiento y una oportunidad similares para el robo? Cada teoría genera nuevas pistas de investigación que finalmente terminan en pruebas contradictorias o documentación faltante. Ex investigadores del cártel ofrecen evaluaciones contradictorias del caso. Algunos insisten en que vencer sus sistemas de seguridad requiere un conocimiento interno que solo poseen los empleados de confianza. Otros argumentan que equipos de robo externos con suficiente planificación y conocimiento local podrían explotar el caos de la protesta para acceder a la carga oculta. El debate continúa en los círculos de aplicación de la ley como material de capacitación para comprender las vulnerabilidades de seguridad del cártel. Los analistas de seguridad fronteriza estudian el caso como un ejemplo de cómo las organizaciones criminales equilibran la seguridad operativa con los requisitos de eficiencia. La vigilancia mejorada y los procedimientos de verificación aumentan los costos mientras reducen los márgenes de beneficio, lo que obliga a las organizaciones a sopesar las inversiones en seguridad frente a la flexibilidad operativa. El robo demuestra cómo incluso las empresas criminales sofisticadas siguen siendo vulnerables a individuos decididos con conocimiento interno. Los agricultores de la región cuentan historias sobre la noche en que alguien contraatacó los monopolios de combustible del cártel, llevándose suficiente dinero para desaparecer para siempre, mientras dejaba atrás pruebas de la legitimidad de la protesta que protegieron a los miembros de la comunidad de represalias. Los cuentos sirven de inspiración para las comunidades oprimidas por organizaciones criminales, al tiempo que advierten sobre los costos personales de la resistencia. En algún lugar de la Sudamérica rural, un hombre que una vez transportó dinero del cártel bajo cargas de combustible legítimas, atiende un negocio agrícola que sirve a los agricultores que luchan contra las mismas presiones económicas que él enfrentó una vez. Los 13 millones de dólares que desaparecieron durante un bloqueo de protesta continúan generando comercio legítimo, apoyando a las comunidades rurales y financiando asistencia anónima para los migrantes que huyen de la violencia que presenció esa noche en el cruce fronterizo. La transformación psicológica que permitió el robo de Lucho comenzó meses antes de que concibiera la idea de robar dinero del cártel. Trabajar en las rutas de combustible transfronterizas lo expuso a una erosión moral gradual que comenzó con pequeños compromisos y escaló a través de capas de complicidad hasta que se encontró presenciando horrores que exigían una acción. La progresión de camionero legítimo a cómplice criminal y a ladrón desesperado siguió un patrón predecible que atrapó a docenas de conductores en toda la región. Inicialmente, la participación de Lucho parecía inocua. Las empresas de transporte de combustible ofrecían salarios superiores a los conductores dispuestos a trabajar en horarios irregulares y a evitar hacer preguntas sobre pesos de carga inusuales o equipos modificados. El dinero extra ayudaba a pagar la educación de su hija y el tratamiento médico continuo de su exesposa por complicaciones de la diabetes que requerían insulina cara y visitas regulares a especialistas. La presión financiera hacía que los compromisos morales parecieran razonables.
La primera indicación de participación criminal llegó a través de discrepancias de peso que Lucho atribuyó inicialmente a errores de medición o variaciones del equipo. Los viajes hacia el sur mostraban consistentemente pesos brutos vehiculares que excedían los cálculos de la carga de combustible por márgenes demasiado grandes para una variación normal. Cuando Lucho mencionó las discrepancias al despacho, los supervisores desviaron sus preocupaciones con explicaciones sobre modificaciones del equipo para una mejor distribución del combustible o sistemas de estabilidad mejorados. Gradualmente, Lucho se dio cuenta de que otros conductores poseían conocimientos sobre las diferencias de peso que solo compartían en conversaciones susurradas durante las paradas de descanso obligatorias. Jorge Méndez, un conductor veterano con 15 años de experiencia transfronteriza, finalmente le explicó el sistema durante una conversación nocturna en un restaurante de parada de camiones en las afueras de Monterrey. El combustible paga el combustible, dijo Jorge entre café y cigarrillos. La carga extra paga la jubilación. El sistema de carga extra operaba a través de modificaciones sofisticadas a los diseños estándar de los camiones cisterna de combustible, que creaban compartimentos ocultos accesibles solo a través de paneles de servicio ocultos. Las cargas de combustible legítimas proporcionaban cobertura para una carga secundaria que incluía divisas, metales preciosos y, ocasionalmente, narcóticos de alto valor que requerían transporte a temperatura controlada. Los conductores recibían bonificaciones sustanciales por transportar la carga oculta, mientras mantenían una negación plausible sobre su existencia. Los coordinadores de logística del cártel reclutaban conductores a través de cuidadosos procesos de selección que evaluaban las vulnerabilidades financieras, las situaciones familiares y los perfiles psicológicos que sugerían fiabilidad bajo presión. El perfil de Lucho se ajustaba perfectamente a sus requisitos: operador hábil con un historial de conducción limpio, obligaciones financieras que excedían el potencial de ingresos legítimos y responsabilidades familiares que proporcionaban una palanca para asegurar la cooperación continua. El proceso de reclutamiento implicaba una escalada gradual de la participación y la compensación que hacía cada vez más difícil dar marcha atrás. Los primeros viajes llevaban una carga oculta mínima con bonificaciones modestas correspondientes. La finalización exitosa llevaba a cargas más grandes y una mayor compensación, creando una dependencia financiera que atrapaba a los conductores en el sistema. Para cuando los conductores entendían el alcance total de su participación, salir significaba perder ingresos sustanciales mientras permanecían vulnerables a represalias por poseer conocimiento operativo. Los protocolos de seguridad que regían el sistema de carga oculta reflejaban una sofisticación organizacional que rivalizaba con las operaciones logísticas militares. Cada envío incluía precintos numerados, fotografiados en múltiples etapas, rastreo por GPS con monitoreo en tiempo real, verificación de peso en origen y destino, y protocolos de comunicación codificados que permitían a los conductores informar problemas sin exponer información sensible por los canales de radio. Las estructuras de compensación de los conductores incluían un salario base por el transporte de combustible, más bonificaciones porcentuales basadas en el valor de la carga y las tasas de éxito de la entrega. Conductores experimentados como Lucho podían ganar 10 veces su ingreso legítimo de camionero a través de los viajes para el cártel. Pero el dinero venía con obligaciones que se extendían más allá del simple transporte. Los conductores se convirtieron en activos de inteligencia informal que informaban sobre las actividades de las fuerzas del orden, las organizaciones criminales competidoras y las posibles vulnerabilidades de seguridad a lo largo de sus rutas. El incidente de tráfico de personas que desencadenó el despertar moral de Lucho ocurrió durante una operación de convoy de rutina que involucraba múltiples tipos de vehículos que transportaban diferentes categorías de carga. Los camiones cisterna de combustible proporcionaban cobertura para la operación, mientras que los transportistas de ganado llevaban carga humana destinada a la explotación laboral o a redes de tráfico sexual. La visión de personas enjauladas siendo transportadas como animales destrozó las defensas psicológicas de Lucho contra el reconocimiento de la verdadera naturaleza de su participación criminal.
El asesinato de Chewy Hernández sirvió como una demostración calculada de la crueldad organizacional diseñada para reforzar la seguridad operativa entre todos los participantes del convoy. El mensaje del cártel era claro. Los conductores que mantenían la disciplina operativa adecuada recibían protección y compensación, mientras que aquellos que se convertían en riesgos de seguridad se enfrentaban a la eliminación. La técnica del asesinato involucraba métodos de tortura que extraían información antes de la muerte, asegurando que la seguridad organizacional permaneciera intacta incluso cuando la seguridad individual fallaba. El periodo de planificación de 2 meses antes del robo de Lucho implicó una extensa investigación técnica que requirió habilidades desarrolladas a través de su experiencia mecánica y acceso a redes de información que existían dentro de la comunidad de camioneros. Comprender la construcción de los camiones cisterna, los sistemas hidráulicos, las tecnologías de precintos y los métodos de rastreo por GPS exigía un conocimiento técnico que separaba a los criminales aficionados de los ladrones sofisticados capaces de vencer los sistemas de seguridad del cártel. La investigación de Lucho sobre el sistema de compartimentos ocultos implicó una observación cuidadosa durante las actividades de mantenimiento legítimas que le dieron acceso a los componentes interiores del camión cisterna. Fotografió patrones de soldadura, midió espacios vacíos, identificó puntos de acceso y mapeó las características de seguridad a través de actividades que parecían consistentes con las responsabilidades normales del conductor en cuanto a la inspección del equipo y la presentación de informes. La cámara endoscópica que reveló el almacenamiento de dinero oculto provenía de redes de suministro agrícola que servían a la comunidad agrícola, donde Lucho finalmente reclutó a Abel García como su cómplice. Los agricultores usan rutinariamente equipos similares para inspeccionar sistemas de riego, instalaciones de almacenamiento de granos y procedimientos veterinarios del ganado. Los orígenes agrícolas de la Cámara proporcionaron una coartada para su compra, al tiempo que aseguraban que las redes de inteligencia del cártel no identificarían la adquisición como sospechosa. La duplicación de precintos requería la comprensión de los procedimientos de adquisición del cártel, que obtenían dispositivos de seguridad de fabricantes específicos, utilizando especificaciones estandarizadas. La investigación de Lucho reveló que la organización compraba precintos en grandes cantidades a empresas de suministros industriales que sirven a las industrias de transporte legítimas. Obtener precintos en blanco compatibles y equipos de numeración requirió paciencia y un abastecimiento cuidadoso a través de distribuidores que servían a múltiples sectores comerciales. La coordinación de la protesta con Abel García explotó quejas agrícolas auténticas que proporcionaron la tapadera perfecta para escenificar el bloqueo que permitió el robo de Lucho. Los agricultores regionales enfrentaban presiones económicas legítimas por el control de precios del combustible por parte del cártel, los monopolios de transporte y las redes de extorsión que extraían tributos de cada aspecto de las operaciones agrícolas. La organización de Abel de los agricultores vecinos en torno a problemas reales creó una dinámica de protesta auténtica que resistiría el escrutinio de una investigación. La granja de Abel proporcionó una base operativa ideal para el robo, debido a su posición geográfica en relación con los principales corredores de transporte. La infraestructura de almacenamiento de combustible existente, que justificaba grandes instalaciones de tanques y las conexiones familiares en toda la comunidad agrícola regional, que proporcionaban seguridad y legitimidad adicionales. Las dificultades financieras de la granja hicieron a Abel receptivo a la propuesta de Lucho, al tiempo que aseguraban que cualquier prosperidad posterior podría atribuirse a la mejora de las operaciones agrícolas. El posicionamiento previo del equipo requirió una cuidadosa coordinación entre los requisitos técnicos de Lucho y las operaciones agrícolas de Abel, para garantizar que el equipo especializado para el robo pareciera consistente con las actividades agrícolas legítimas. El sistema de bomba portátil se integró con la infraestructura de riego existente. Las mangueras de transferencia coincidían con las especificaciones utilizadas para la distribución de combustible a clientes agrícolas. Los contenedores de almacenamiento se parecían a los equipos de manejo de fertilizantes y piensos comunes en las granjas en funcionamiento. La operación de robo en sí requirió una coordinación de tiempo precisa que tuvo en cuenta los sistemas de monitoreo del cártel, los horarios de patrulla de las fuerzas del orden
y las actividades agrícolas que proporcionaron cobertura operativa. Los sistemas de rastreo por GPS operaban en intervalos de sondeo predecibles que creaban breves ventanas en las que los datos de ubicación del vehículo no estaban disponibles. La cobertura del dosel de árboles a lo largo de las carreteras agrícolas proporcionó una interferencia de señal natural que hizo que las interrupciones del rastreo parecieran consistentes con los efectos del terreno en lugar de un bloqueo deliberado de la señal. Los procedimientos de drenaje de combustible requerían experiencia técnica en la operación de camiones cisterna que distinguía entre el manejo legítimo de combustible y las actividades de robo. Los 20 años de experiencia de Lucho como camionero le proporcionaron conocimiento de la hidráulica de los sistemas de combustible, las operaciones de bombeo y las mediciones de volumen que permitieron una extracción precisa sin activar las alarmas de escasez de entrega en la instalación de destino. El acceso al compartimento oculto requería habilidades mecánicas que iban más allá de las actividades de mantenimiento de rutina, para incluir soldadura especializada, reemplazo de sellos y técnicas de distribución de peso que engañarían a las sofisticadas inspecciones de seguridad. La experiencia de Lucho como mecánico diésel le proporcionó experiencia relevante, pero ejecutar el robo sin dejar pruebas requirió habilidades adicionales desarrolladas a través de una práctica cuidadosa en la investigación técnica. El manejo de la moneda durante la operación de robo implicó la comprensión de los sistemas de almacenamiento de efectivo, la distribución de peso y las técnicas de preservación que protegerían el dinero durante las fases de transporte y almacenamiento de la operación. 13 millones de dólares en billetes de 100 requerían un manejo especializado para evitar daños, mantener la organización y facilitar las operaciones de lavado posteriores que convertirían la moneda robada en activos utilizables. El sistema de reemplazo de peso que utilizaba lastre de agua y chatarra tenía que replicar no solo la masa de la moneda retirada, sino también sus patrones de distribución y su comportamiento dinámico durante la operación del vehículo. La medición de peso estática podría ser engañada con relativa facilidad, pero crear patrones de movimiento auténticos que pasaran una inspección física requería una comprensión de la dinámica de fluidos y las técnicas de sujeción de la carga. Los procedimientos de investigación del cártel tras el descubrimiento del robo revelaron capacidades organizativas que incluían análisis forense, interrogatorio de personal y técnicas de correlación de datos que rivalizaban con las de las agencias de aplicación de la ley. El enfoque de la investigación en pruebas técnicas, en lugar de basarse únicamente en declaraciones de testigos o confesiones, demostró una comprensión sofisticada del análisis de seguridad y los métodos de investigación criminal. La tortura y el interrogatorio que Lucho soportó durante la investigación del cártel implicaron una presión psicológica y física sistemática diseñada para romper la resistencia mientras se preservaba la capacidad del sujeto para proporcionar información útil. Las técnicas reflejaban entrenamiento y experiencia en la extracción de confesiones, mientras se evaluaba la fiabilidad de la información obtenida bajo coacción. La supervivencia de Lucho durante el interrogatorio dependió de mantener la coherencia de la historia, mientras proporcionaba suficiente información verificable para establecer credibilidad sin admitir su participación en el robo. Su conocimiento de las actividades legítimas de protesta, su familiaridad con las limitaciones del rastreo por GPS y su comprensión de las operaciones del sistema de combustible proporcionaron una base fáctica para su coartada que los investigadores pudieron verificar a través de fuentes independientes. La red de lavado de dinero que permitió a Lucho convertir la moneda robada en activos utilizables operaba a través de sectores agrícolas y comerciales que frecuentemente involucraban grandes transacciones en efectivo sin desencadenar investigaciones de inteligencia financiera. El comercio de equipos usados, las subastas de ganado y los mercados de productos agrícolas proporcionaron fachadas comerciales legítimas para las operaciones de conversión de efectivo. La integración de las criptomonedas en el proceso de lavado reflejó la evolución de las técnicas de lavado de dinero que combinaban los métodos tradicionales de cambio de divisas con las tecnologías de activos digitales. Los intermediarios extrabursátiles en jurisdicciones con una regulación financiera limitada proporcionaron servicios de conversión que mantenían el anonimato mientras accedían a los mercados internacionales para la adquisición de propiedades y actividades de inversión.
La estrategia de reubicación geográfica que permitió el escape de Lucho del territorio del cártel implicó una migración gradual a través de redes de negocios agrícolas que proporcionaron una cobertura legítima para el movimiento transfronterizo y el establecimiento de la identidad. La distribución de combustible agrícola proporcionó una explicación natural para los viajes extensos, las transacciones en efectivo y las relaciones comerciales que apoyaron el proceso de creación de la nueva identidad. La adquisición de documentos para la creación de la identidad explotó las debilidades burocráticas y las oportunidades de corrupción que existían en los sistemas administrativos de la región. El reemplazo de certificados de nacimiento, la emisión de tarjetas de identificación y la obtención de licencias comerciales implicaron procesos que podían ser manipulados a través de conexiones familiares, pagos financieros y errores administrativos que crearon documentación legítima para identidades ficticias. Las nuevas operaciones comerciales que proporcionaron cobertura para las actividades de lavado de Lucho requerían una experiencia genuina en la distribución de combustible agrícola para mantener la credibilidad mientras se procesaba la moneda robada a través de transacciones comerciales legítimas. El negocio tenía que generar ganancias auténticas y proporcionar servicios reales a los clientes agrícolas, mientras servía como vehículo para las operaciones de lavado de dinero. Las donaciones benéficas realizadas a través de canales no rastreables proporcionaron un alivio psicológico para Lucho, al tiempo que aseguraban que una parte del dinero robado sirviera a fines humanitarios que abordaran el tráfico de personas que desencadenó su despertar moral. Las donaciones no podían devolver la libertad a las víctimas que presenció, pero proporcionaron ayuda a las organizaciones que trabajan para prevenir una explotación similar. La investigación policial del caso de robo reveló limitaciones jurisdiccionales, restricciones de recursos y problemas de corrupción que impidieron una persecución efectiva de operaciones criminales sofisticadas que cruzaban fronteras internacionales. El caso permaneció abierto en los archivos de múltiples agencias, pero las investigaciones activas cesaron cuando otras prioridades reclamaron los limitados recursos de investigación y las presiones políticas desaconsejaron la persecución de casos que involucraban a poderosas organizaciones criminales. El análisis de seguridad fronteriza del robo demostró las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad del transporte que se basaban en la verificación de documentos y la integridad de los sellos en lugar de una inspección física exhaustiva de la carga. El caso se convirtió en material de capacitación para comprender cómo las organizaciones criminales explotaban las debilidades de seguridad mientras mantenían la eficiencia operativa a través de redes de conductores de confianza y una sofisticada coordinación logística. El impacto regional del robo se extendió más allá de la pérdida financiera inmediata para afectar las operaciones del cártel, el reclutamiento de conductores y los procedimientos de seguridad en toda la red de transporte de la organización. La vigilancia mejorada, los procedimientos modificados y el aumento de los costos redujeron la eficiencia operativa al tiempo que creaban un riesgo adicional para los conductores legítimos que se volvieron objeto de un mayor escrutinio y sospecha. La leyenda que se desarrolló en torno al robo de Lucho inspiró a otros conductores, al tiempo que advertía sobre los costos personales de la resistencia contra las organizaciones criminales. Las historias se difundieron a través de las redes de camioneros sobre alguien que contraatacó con éxito la opresión del cártel. Pero los cuentos también enfatizaban la violencia que siguió y la necesidad de un exilio permanente para cualquiera que desafiara la autoridad de la organización. 5 años después del robo, el negocio de distribución de combustible agrícola de Lucho sirve a las comunidades agrícolas en toda la región fronteriza entre Paraguay y Argentina, mientras continúa procesando la moneda robada restante a través de operaciones comerciales legítimas. El negocio proporciona un valor genuino a los clientes agrícolas, mientras sirve como la etapa final de una operación de lavado de dinero que convirtió 13 millones de dólares en moneda del cártel en activos comerciales limpios. Transportaba dinero del cártel bajo el combustible que impulsaba un imperio criminal. Vio a personas traficadas como carga y a conductores asesinados por presenciar demasiado. Una noche se desvió de la ruta el tiempo suficiente para robar 13 millones de dólares a la organización que controlaba su vida. Nadie probó nunca su implicación,
pero el cártel todavía cuenta esa carga como desaparecida. El dinero desapareció en redes agrícolas que convierten la moneda sucia en comercio limpio, una transacción a la vez, hasta que no queda nada más que márgenes de beneficio y recibos de fertilizante de fosfato que no cuentan historias sobre sus orígenes. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima.